Saludos queridos amigos. Sean bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos hormigas. Quédate con nosotros. Las hormigas son una familia de insectos eusociales, que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himenópteros. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa a mediados del Cretáceo, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose tras la expansión de las plantas con flor por el mundo. Son uno de los grupos zoológicos de mayor éxito, con unas 14.000 especies descritas, aunque se estima que pueden ser más de 22.000. Se identifican fácilmente por sus antenas en ángulo y su estructura en 3 secciones con una estrecha cintura. La rama de la entomología que las estudia se denomina mirmecología. Forman colonias u hormigueros de un tamaño que se extiende desde unas docenas de individuos predadores, que viven en pequeñas cavidades naturales, a colonias muy organizadas que pueden ocupar grandes territorios compuestas por millones de individuos. Estas grandes colonias consisten sobre todo en hembras estériles sin alas que forman castas de obreras, soldados y otros grupos especializados. Las colonias de hormigas también cuentan con algunos machos fértiles y una o varias hembras fértiles llamadas reinas. Estas colonias son descritas como superorganismos, dado que las hormigas parecen actuar como una entidad única, trabajando colectivamente en apoyo de la colonia. Han colonizado casi todas las zonas terrestres del planeta. Los únicos lugares que carecen de hormigas indígenas son la Antártida y algunas islas remotas o inhóspitas. Las hormigas prosperan en la mayor parte de estos ecosistemas y se calcula que pueden formar el 15.125% de la biomasa de los animales terrestres. Se estima que hay entre 1.000 billones, 1.015 y 10.000 billones, 1.016 de hormigas viviendo sobre la Tierra. Se considera que su éxito en tantos entornos se debe a su organización social y a su capacidad para modificar hábitats, a su aprovechamiento de los recursos y a su capacidad de defensa. Su prolongada coevolución con otras especies las ha llevado a desarrollar relaciones miméticas, comensales, parásitas y mutualistas. Sus sociedades se caracterizan por la división del trabajo, la comunicación entre individuos y la capacidad de resolver problemas complejos. Estos paralelismos con las sociedades humanas han sido durante mucho tiempo fuente de inspiración y objeto de numerosos estudios. Muchas culturas humanas las utilizan como alimento, medicina y como objeto de rituales. Algunas especies son muy valoradas en su papel de agentes de control biológico. Sin embargo, su capacidad de explotar recursos provoca que las hormigas entren en conflicto con los humanos, puesto que pueden dañar cultivos e invadir edificios. Algunas especies, como las hormigas de fuego, género Solenopsis, son consideradas especies invasoras, ya que se han establecido en nuevas áreas donde han sido introducidas casualmente. Etimología. En castellano la palabra hormiga deriva del latín formica, que tiene el mismo significado. Tiene el mismo origen que las palabras correspondientes en otras lenguas romances, como por ejemplo formiga, portugués, catalán y gallego, fourmi, francés, y formica, italiano. El nombre de la familia, Formicidae, también deriva del latín formica. Taxonomía y evolución. La familia Formicidae pertenece al orden de los himenópteros, que también incluye sínfitos, avispas y abejas. Las hormigas evolucionaron de un linaje dentro de los himenópteros aculeados, y un estudio de 2013 sugiere que son un grupo hermano de Apoidea. En 1966, Wilson y sus colegas identificaron los restos fósiles de una hormiga, Specomirma, que vivió en el período Cretácico. El espécimen, atrapado en ámbar, datado como de hace más de 92 millones de años, tenía características tanto de hormigas como de avispas, pero que no se encuentran en las hormigas modernas.
Distribución y diversidad. Habitan en todos los continentes excepto la Antártida y algunas grandes islas, como Groenlandia, Islandia y partes de Polinesia. Las islas hawaianas también carecen de especies de hormigas nativas. Ocupan una gran variedad de nichos ecológicos y son capaces de explotar una amplia gama de recursos alimenticios, actuando como herbívoras directas o indirectas, depredadoras y carroñeras. La mayor parte de las especies son omnívoras generalistas, pero algunas se alimentan de forma especializada. Se estima que hay entre 1.000 billones, 1.015, y 10.000 billones, 1.016, de hormigas viviendo sobre la Tierra. Su dominio ecológico se puede medir por su biomasa. Estimaciones realizadas en distintos entornos indican que representan por término medio el 15.120% del total de la biomasa de los animales terrestres, que se eleva a casi el 25% en la zona tropical. De acuerdo con estas estimaciones, la biomasa de todas las hormigas existentes en el mundo sería similar a la biomasa total de todos los seres humanos. Su rango de tamaño varía entre 0,75 y 52 milímetros. La extinta Titanomyrma giganteum es la hormiga gigante de mayor tamaño de la que se tiene conocimiento, mayor incluso que las del género Dorilus, las mayores hormigas gigantes existentes en la actualidad, de unos 5 centímetros de longitud, que viven en África Oriental y Central. El registro fósil indica que los machos medían unos 3 centímetros, pero las reinas alcanzaban los 6 centímetros, con una envergadura de unos 15 centímetros. Su color también varía. La mayoría son rojas o negras, el verde es menos habitual, y algunas especies tropicales tienen un tono metálico. Actualmente se han descrito unas 14.000 especies, aunque se estima que pueden ser más de 22.000, con la mayor diversidad localizada en la zona tropical. Los estudios taxonómicos continúan desarrollando su clasificación y sistemática, y las bases de datos en línea de especies de hormigas, incluidas Anbase e Hymenoptera nameserver, ayudan a seguir la pista de las especies conocidas y de las descritas más recientemente. La relativa facilidad con la que se pueden recoger especímenes y estudiar las hormigas en los distintos ecosistemas, las ha hecho muy útiles como especie indicadora en estudios de biodiversidad. Morfología. Tienen unas características morfológicas distintas de otros insectos, como las antenas en codo, glándulas metapleurales y una fuerte constricción de su segundo segmento abdominal en un peciolo en forma de nodo. La cabeza, mesosoma, el tórax más el primer segmento abdominal, fusionado a este, y metasoma o gáster, el abdomen menos los segmentos abdominales del peciolo, son sus 3 segmentos corporales claramente diferenciados. El peciolo forma una cintura estrecha entre su mesosoma y el gáster. El peciolo puede estar formado por 1 o 2 nodos, solo el segundo, o el segundo y tercer segmento abdominal. Como el resto de los insectos, las hormigas cuentan con exoesqueleto, una cobertura exterior que sirve de carcasa protectora alrededor del cuerpo y de punto de anclaje para los músculos, en contraste con el endoesqueleto de los humanos y otros vertebrados. Los insectos no tienen pulmones. El oxígeno y otros gases como el dióxido de carbono atraviesan el exoesqueleto a través de unas minúsculas válvulas llamadas espiráculos. Los insectos también carecen de vasos sanguíneos cerrados, sistema circulatorio abierto. En cambio, tienen un tubo perforado, largo y delgado, denominado aorta dorsal, que se extiende por la parte superior del cuerpo y que hace las funciones de corazón y bombea hemolinfa hacia la cabeza, gobernando así la circulación de los fluidos internos. El sistema nervioso se compone de un cordón nervioso ventral que se extiende a lo largo del cuerpo, con varios ganglios y ramas que llegan a los extremos de los apéndices. Diagrama de una hormiga obrera. La cabeza de una hormiga contiene muchos órganos sensoriales. Como la mayor parte de insectos, tienen ojos compuestos formados por numerosas lentes minúsculas unidas. Sus ojos son adecuados para detectar movimiento, pero no ofrecen una gran resolución. También tienen 3 pequeños ocelos, ojos simples, en la parte superior de la cabeza, que detectan el nivel lumínico y la polarización de la luz. En comparación con los vertebrados, la mayoría tienen una visión pobre o mediocre, y algunas especies subterráneas son completamente ciegas. Sin embargo, otras especies, como la hormiga bulldog australiana, tienen una vista excepcional.
También en la cabeza cuentan con 2 antenas, órganos con los que pueden detectar sustancias químicas, corrientes de aire y vibraciones, y sirven a su vez para transmitir y recibir señales por medio del tacto. Disponen de 2 fuertes mandíbulas, que usan para transportar alimentos, manipular objetos, construir nidos y para defenderse. Algunas especies tienen una cámara intrabucal, una especie de pequeño bolsillo que almacena alimento, para después pasárselo a otras hormigas o a las larvas. Sus 6 patas están ancladas al mesosoma, tórax. Una garra ganchuda situada al final de cada pata ayuda al animal a escalar y engancharse a varios tipos de superficies. Solo las hormigas reproductoras, reinas y machos tienen alas. Las reinas las pierden después del vuelo nupcial, dejando unas marcas visibles que son un rasgo distintivo de las reinas. Sin embargo, en algunas especies las reinas y los machos tampoco tienen alas. El metasoma, abdomen, de las hormigas alberga órganos internos importantes, incluidos los del sistema reproductor, respiratorio, tráquea y excretor. Las obreras de muchas especies tienen el ovipositor modificado en un aguijón que usan para someter a las presas y defender sus nidos. Polimorfismo. En las colonias de algunas especies hay castas físicas, con obreras de diferentes clases según el tamaño, denominadas obreras menores, medias y mayores. Las más grandes suelen ayudar a los soldados siendo cazadoras, como en la hormiga bulldog. Son denominados a veces hormigas soldados, porque sus mandíbulas más potentes las hacen más eficaces en el combate. En algunas especies no existen las medianas, y se aprecia una gran diferencia entre las menores y las mayores. Las hormigas tejedoras, género Ecopilla, por ejemplo, tienen una marcada distribución bimodal, y otras especies son monomorfas, es decir, todos los miembros son parecidos o iguales en su morfología y no tienen soldados. Otras especies presentan una variación continua en el tamaño de las obreras. Las obreras más pequeñas de la especie Pheidologeton diversus tienen un peso en seco 500 veces inferior al de sus compañeras de mayor tamaño. Las obreras no pueden aparearse. Sin embargo, debido al sistema haplodiploide de determinación sexual de las hormigas, las obreras de ciertas especies pueden poner huevos no fertilizados, que resultan en machos haploides completamente fértiles. El papel de las obreras puede cambiar con la edad y, en algunas especies como las llamadas hormigas melíferas, género Myrmecoquistus, un cierto número de obreras jóvenes son alimentadas hasta que su gáster se hincha de forma desproporcionada y sirven como auténticos depósitos vivientes de alimento. Inicialmente se creyó que este polimorfismo en la morfología y el comportamiento de las obreras estaba determinado por factores ambientales, como la nutrición o la acción de las hormonas, que conducían a diferentes tipos de desarrollo. Sin embargo, se han detectado diferencias genéticas entre las castas obreras en especies del género Acromyrmex. Estos polimorfismos son causados por cambios genéticos relativamente pequeños. Las diferencias en un único gen de Solenopsis invicta pueden determinar si la colonia tendrá una o varias reinas. Desarrollo y reproducción. La vida de una hormiga comienza a partir de un huevo. Si está fertilizado, nacerá una hembra, diploide. Si no, un macho, haploide. Este tipo de reproducción, característico de los himenópteros, se llama haplodiploidía. Las hormigas son insectos holometábolos, esto es, que se desarrollan por metamorfosis completa, característica de los insectos más desarrollados, en la que pasan por estadios larvales y un estadio pupal antes de transformarse en imago. La larva permanece prácticamente inmóvil y es alimentada y cuidada por las obreras. A las larvas se les suministra alimento por trofalaxis, un proceso por el cual una hormiga regurgita la comida líquida almacenada en su buche. Los adultos también comparten de este modo los alimentos almacenados dentro del que podemos denominar estómago social. Las larvas también pueden recibir alimentos sólidos, como por ejemplo huevos tróficos, no fecundados, trozos de presas, semillas traídas por obreras recolectoras o, en el caso de algunas especies, incluso pueden ser transportadas directamente hasta una presa capturada. Las larvas pasan una serie de mudas y alcanzan el estadio pupal. La pupa tiene los miembros libres, no unidos al cuerpo como en las crisálidas de mariposa.
En algunas especies la diferenciación entre reinas y obreras, ambas son hembras, y entre las diferentes castas de obreras, está influida por la alimentación que reciben las larvas. Las influencias genéticas y el polifenismo por el ambiente de desarrollo son complejos y la determinación de castas sigue siendo objeto de investigación. Los machos con alas emergen de las pupas junto con las hembras fértiles, también aladas, aunque algunas especies, como las hormigas guerreras, tienen reinas sin alas. Las larvas y las pupas tienen que permanecer a temperatura relativamente constante para asegurar un desarrollo adecuado, por lo que son trasladadas a menudo de una cámara de cría a otra dentro de la colonia. Una nueva obrera pasa los primeros días de su vida adulta, cuidando de la reina y de las crías. Posteriormente es promovida a tareas de excavación y de mantenimiento del hormiguero y, más adelante, a defender el hormiguero y recolectar alimento. Estos cambios pueden ser bastante repentinos, y definen lo que se denomina castas temporales. Una posible explicación de esta secuencia son las numerosas bajas que se producen durante la recolección, por lo que resulta un riesgo solo aceptable para las hormigas más viejas, que probablemente morirían pronto de causas naturales. Hormigas durante el apareamiento. La mayoría de las especies tienen un sistema en que solo la reina y las hembras fértiles tienen la capacidad de aparearse. Contrariamente a la creencia popular, algunos hormigueros tienen múltiples reinas, mientras que otros pueden existir sin reinas. En colonias sin reinas, hay obreras con la capacidad de reproducirse. Esas obreras reciben el nombre de gamergates, y las colonias que carecen de reinas se conocen como colonias gamergates. La mayor parte de las reinas son las únicas hembras que son fértiles. Como alimento, las hormigas y sus larvas se comen en diferentes partes del mundo. Los huevos de dos especies son la base del plato mexicano conocido como escamoles. Se los considera una forma de caviar de insecto, y pueden alcanzar un precio de hasta $90 /kilogramos, al ser estacionales y difíciles de encontrar. En el departamento colombiano de Santander, las hormigas culonas, Atala ebligata, se comen después de ser tostadas vivas. En zonas de la India y en gran parte de Birmania y Tailandia, se sirve una pasta hecha de una especie de hormiga tejedora, o Ecopilla esmaragrina, como condimento con el curry. Los huevos y larvas de esta hormiga, así como las hormigas en sí, se utilizan en una ensalada tailandesa, yun, en un plato llamado yun kai modaen o ensalada de huevos de hormiga roja, un plato originario de Tailandia del nordeste. Saville Kent, en su obra Naturalist in Australia, escribió la belleza, en el caso de la hormiga tejedora, es más que superficial. Su atractiva transparencia, casi similar a la de las golosinas, fue posiblemente lo que incitó los primeros intentos de consumirla por parte de los humanos. Trituradas en agua, de manera parecida a la limonada, estas hormigas producen una agradable bebida ácida, que es muy apreciada por los nativos del norte de Queensland, e incluso por muchos paladares europeos. Como plaga. Algunas especies de hormigas son consideradas plagas y, debido a la naturaleza adaptativa de sus colonias, eliminarlas por completo es casi imposible. Por lo tanto, la gestión de plagas se centra en controlar las poblaciones locales, en lugar de intentar eliminar una colonia entera, y la mayor parte de las tentativas para su control son soluciones temporales. En la ciencia y la tecnología, los mirmecólogos las estudian en el laboratorio y en su entorno natural. Sus variables y complejas estructuras sociales hacen de estos insectos unos organismos modelo ideales. La visión ultravioleta en las hormigas fue descubierta por Sir John Lubbock en 1881. El estudio de los formícidos ha puesto a prueba hipótesis en ecología y sociobiología y ha sido especialmente importante a la hora de examinar los postulados de teorías de selección de parentesco y estrategias evolutivamente estables. Se pueden estudiar sus colonias criándolas o manteniéndolas temporalmente en hormigueros artificiales, unas estructuras de vidrio especialmente fabricadas para este uso. Se pueden marcar ejemplares con diferentes colores para su estudio y seguimiento. Las exitosas técnicas utilizadas por las colonias han sido estudiadas en informática y en robótica, para producir sistemas distribuidos y tolerantes de fallos para resolver problemas.
Este campo de la biomímesis ha encaminado estudios sobre su locomoción, con el resultado de motores de búsqueda basados en su búsqueda por rastros, sistemas informáticos de almacenamiento tolerante de fallos y algoritmos de red. Al igual que con otros animales, se han realizado estudios sobre estos insectos para su aplicación en tácticas militares como el swarming enjambre. Así, tras una serie de experimentos basados en simulaciones, realizados en un estudio sobre la forma en que las hormigas depositan feromonas para coordinar sus búsquedas de alimento y otras actividades, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos descubrió que los algoritmos basados en las feromonas consiguieron impresionantes resultados sobre el control de un grupo de vehículos aéreos no tripulados en un ataque sobre objetivos móviles críticos. Otros estudios sobre estrategia militar animal mostraron que las hormigas se diferencian de las abejas y otros insectos sociales por la utilización del swarming no solo en la búsqueda de comida o en defensa de la colonia, sino también en guerras de expansión territorial contra otras hormigas. Estas guerras son con frecuencia prolongadas, y de una complejidad operacional que las asemeja a las humanas de modo asombroso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar. Tu vida es un arte.